En el video anterior estuvimos hablando acerca de lo recargado que vino este mod y también de lo mucho que nos ofreció. Siendo así, en el mes de diciembre se dieron a conocer muchas cosas nuevas, personajes, canciones, etc. Y no es de sorprenderse que a día de hoy se sigan lanzando nuevas posibles pistas y cambios para la esperada versión 2.5. Así que, ¿estás listo para averiguar qué nos espera más adelante? Entonces vamos a empezar. Primero que nada, quiero preguntarles, ¿se acuerdan de Freeway Sonic? Ya saben, aquel Super Sonic agresivo que quería acabar con todo. Bueno, digamos que han decidido implementar una nueva canción basada en este cómic, es decir, de la saga Freeway. No estoy muy seguro de cómo se llama el nuevo tema, pero lo que sí les puedo decir es que ya hay un ejemplo de cómo se venía. Entonces, ¿te suena familiar? Otro Sonic un tanto agresivo con ganas de destruir todo a su paso. Y es que si nos fijamos bien, más adelante en la canción encontraremos una referencia. Míralo tú mismo. Así como acabas de ver, este personaje acaba de destruir muchas cosas a su alrededor, y esto podemos verlo en uno de los cómics de la saga Freeway. Verás, en ese mismo cómic Tails se encontraba jugando, y sin darse cuenta termina encontrándose con esta caja que tenía el rostro de Sonic. Tails, asombrado, decide tocar un botón de aquella caja, lo que termina por liberar a este malvado personaje, cuyo nombre es Extra Life Sonic. Este primeramente se dirige a la aldea más cercana, donde comienza a destruir todo lo que los animalitos estaban construyendo. Causando así un incendio como lo podemos ver en este mod. Siendo así, Extra Life Sonic iba a marcharse, pero justo llega Sonic para hacerle frente. Entonces él le avisa a los animales que deben alejarse, de que puede ser muy peligroso. En ese momento tienen los dos una gran pelea. Pero Extra Life parece ser el más fuerte, lo que termina venciendo a Sonic. Sin embargo, Tails, quien se encontraba inconsciente, despierta y carga aquella caja que había encontrado, llevándola hasta aquel lugar donde estos dos se estaban enfrentando, provocando así que esta caja lo absorba de nuevo y Sonic lo remata con una patada hacia el espacio, terminando así con un final feliz. Lo siguiente a resaltar es una espeluznante pantalla de Game Over, la cual aún no se sabe para qué canción será, pero si quieres puedes opinar en la caja de comentarios para cuál crees que sea. Lo siguiente es para la canción de Slave Bell Song, ya saben, aquella canción oficial de la que ya se ha hecho un fanmade. Sin embargo, ahora mismo lo que estás viendo son las poses oficiales hechas hasta el momento. Otra cosa también espeluznante que salió a la luz es esta pantalla de Game Over con la siguiente canción. No sé ustedes, pero yo creo que este Game Over quedaría perfecto para la primera canción contra Extra Life Sonic, ya que aquí se muestra al Sonic y Tails de los cómics. Ahora, ¿se acuerdan del pequeño tráiler que salió a la luz para presentarnos este grandioso mod? Bueno, ahora se está trabajando en otro para la futura y nueva versión.
Ahora un pequeño dato curioso, y lo pondré porque me pareció algo interesante. Esto era la canción de CHAOS, pero en su versión beta, es decir, antes de que la conociéramos como es ahora mismo. Ahora hablemos un poco acerca de una posible modificación o nueva canción relacionada con You Can Run. Y es que, como pueden ver, se han filtrado estos nuevos sprites, los cuales nos hacen pensar que posiblemente vaya a salir o una canción solamente hecha con sprites o que van a extender la mismísima canción. Dime tú, ¿qué opinas? Seguimos con una grandiosa animación, muy XD, hecha por los creadores. Quiero que ahora presten mucha atención porque este dato es sumamente importante y épico. Y es que están a punto de escuchar el instrumental de la segunda canción de Imagine Sonic. Aquí se las dejo. Por cierto, no sé si recuerdan que en el video anterior hablé de que estaban puliendo a boyfriend.exe, y es que ahora todo tiene sentido después de filtrar esta imagen. Lo siguiente es una noticia que no sé si considerar buena o mala, pero Endless recibirá otra posible modificación. Si ya con la de ahora no estábamos del todo contentos, bueno, quizá esta sea prometedora. Solo escúchala. Ay, solo espero que cumpla con nuestras expectativas. Siendo así, otro dato encontrado es que también han modificado mínimamente la canción de You Can Run. Así que no sé ustedes, pero no está nada mal. Y por último, esta increíble colaboración. Sí, supongo que leíste el final. Parece que en realidad nos trolearon. Hijos de su madre. Ah, bueno, adiós, Master. En fin, por el momento dejémoslo hasta aquí. Muy bien amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que si quieren ver más de esas filtraciones, solo tienen que dar un like que no les cuesta absolutamente nada y suscribiéndose para no perderse ningún video. Yo soy Knight y nos veremos hasta la siguiente. Chao.